Bueno, ¿qué está haciendo bien y qué está haciendo mal el gobierno en esta cuarta ola de COVID con un presidente contagiado? Bueno, se están repitiendo los errores de antes y se están enfatizando muchos de los problemas que se tuvieron en las fases anteriores de la pandemia. A ver, en esta ocasión tuvimos claramente 6 semanas, ahorita ya van a ser 7, ¿verdad? Pero fueron 6 semanas antes de que nos empezara a azotar la ola Omicron en México, en donde tuvimos información valiosísima de otros países de lo que estaba pasando, de lo que venía hacia adelante, lo que se podía esperar. Y desde luego tuvimos ese tiempo valioso para prepararnos. Sabíamos que la variante Omicron evade la inmunidad de personas que se infectaron anteriormente, evade la inmunidad con una sola dosis de vacuna, y las vacunas con 2 dosis están teniendo, sí, efectividad, pero más baja que con la variante Delta. Se supo esto, se supo también que en los hospitales en donde estas olas Omicron están azotando empiezan a escalar la ocupación hospitalaria. O sea que tuvimos todo este tiempo para preparar. En lugar de eso, la vacunación ha ido al ritmo más o menos como de 100,000 personas al día, uno de los índices más bajos de vacunación que hemos tenido desde que inició la vacunación COVID-19. No se aprovechó el tiempo. Y ahora tenemos esto encima. El día de ayer fue el día con más contagios registrados de toda la pandemia en México. Así que no se aprendió, se perdió el tiempo y ahora tenemos este problema encima sin ninguna preparación y con una población bastante desprotegida. ¿Te puede dar 2 veces Omicron, doctora? No lo sabemos todavía. Sabemos que puede dar 2 veces y hasta 3 y hasta más COVID, pero no necesariamente por la variante Omicron. Es decir, se hizo un estudio muy interesante en Sudáfrica, que fue el primer lugar en donde se detectó la variante Omicron, en donde se vio personas que fueron infectadas con su virus original, vamos a decir, antes de que vinieran las variantes, ¿no? En la primera parte de la pandemia. Después personas que fueron infectadas en la segunda parte de la epidemia en Sudáfrica con la variante Beta y después con la variante Delta. Y no importando cuál haya sido la variante que los infectó previamente, estaban siendo infectados y la enfermedad que estaban padeciendo era enfermedad, si no estaban vacunados, pues de gravedad, ¿no? Independientemente de con qué variantes se hubieran infectado antes. Así que sí tenemos claramente información no solo de laboratorios, sino ya en campo poblacional para saber que hay reinfecciones y que la reinfección es más frecuente ahora que en cualquier otro momento de la pandemia con la variante Omicron. Lo que no sabemos es si después de Omicron uno se puede volver a infectar con Omicron. Esa información no la tenemos aún. El tema de las pruebas, mucha gente va a estar diciendo, bueno, pues si Estados Unidos tuvo 1,000,000 de casos antier, pues que nosotros tengamos 30,000 no estamos tan mal, doctora. No, bueno, a ver, sí, Estados Unidos y también otros países están reportando 900,000 casos, 800,000 casos, más de 500,000 de casos, qué sé yo, se están reportando pues muchos casos nuevos, ¿no? Simplemente la India el día de ayer reportó 241,000 casos, ¿no? Francia, 361,000 casos. Y nosotros aquí modestamente, ¿verdad? Ayer reportamos 33,000. Que parece como que nos está yendo muy bien, pero la cosa es que necesitamos poner esto en perspectiva. México hoy es uno de los países a nivel mundial, siempre lo ha sido, ¿no? Ya esto lo hemos hablado antes, siempre ha sido un país que hace muy pocas pruebas. Y entonces, pero este problema, como otros, se ha ido, en lugar de componiendo, mejorando, solucionando, se ha ido enfatizando. Y entonces, hoy por hoy, pues es vergonzoso ver las gráficas en donde México queda parado en términos del número de pruebas que hacen. Desde luego, la gente necesita saber esto. El día que México hizo más pruebas en un día, hizo 68,000, que tuvieron resultados, desde luego, ¿no? Porque hacen pruebas y no dan el resultado después nunca. Pero pruebas con resultado, ya sea positivo o negativo, ese día fue el 18 de agosto del 2021. Y fueron 68,000 y fracción de pruebas. Ayer se dio el resultado de un poquito arriba de 60,000.
queriendo decir que pues si ya habíamos llegado a capacidad, estamos a punto de llegar a capacidad de pruebas. Y cuando se llegue a la capacidad de pruebas, pues nuestra curva de contagios va a dejar de crecer. Pero no porque no hayan contagios en la comunidad, sino porque el gobierno no ha tenido a bien hacer suficientes pruebas para que cada mexicano que requiera un diagnóstico de COVID pueda acceder a él. El tema del COVIDcito, del omicroncito, de un gobierno minimizando el asunto, sí realmente es menos grave, doctora. ¿Por qué la bronca con minimizarla si realmente no pega tanto como las otras variantes? O sea, no tanto que no contagie tanto, contagia mucho más, pero el tema de que pues, no parecería pasarte mayor cosa. Pues mira, Carlos, es una excelente pregunta, de hecho, porque hay mucha información falsa que está circulando en este sentido. Entonces, hay que saber separar exactamente qué son evidencias y qué son nada más rumores que se propagan en redes sociales y demás. A ver, la variante Omicron no posee una característica X determinada, intrínseca del virus, que haga que sea un virus que cause una enfermedad menos agresiva. Es decir, no es un virus que tenga ninguna propiedad que lo haga causar una enfermedad menos, tampoco más, no más ni menos agresiva que el COVID-19 que hemos conocido desde que inició la pandemia. El COVID-19 que causaba la variante Delta, vamos a poner. Entonces la gente se pregunta, ¿pero por qué está muriendo menos gente ahora? Y la respuesta es muy fácil, porque ahora la variante Omicron se topó con poblaciones que ya tienen algún porcentaje de cobertura de vacunación, ¿sí? Entonces, pues es que para eso nos vacunamos precisamente para evitar la enfermedad severa y la muerte causada por COVID-19. Entonces, cuando Delta entró, pues no habían vacunados y evidentemente, pero si la gente se da cuenta, conforme se ha ido vacunando más gente, cada vez las muertes han ido disminuyendo, o por lo menos se han ido estancando las muertes, vamos a decir, proporcional a los casos que se reportan. Y esto es lógico porque para eso son las vacunas. Pero ahora, la gente que no está vacunada, la gente que tuvo infección previa pero no se vacunó, la gente que trae una sola dosis de vacuna, estas personas van a padecer COVID-19 igual, con la misma severidad o no que la hubieran padecido si se hubieran contagiado con la variante alfa o beta o gamma o delta o cualquier otra. Es decir, Omicron está llevando a mucha gente al hospital, porque es la cosa, ¿no? Cuando las autoridades hablan de ocurrencias sin hablar evidencias. Y la evidencia, pues, es muy clara. Países como Estados Unidos y Canadá hoy tienen más hospitalizaciones por COVID-19, hospitalizaciones por COVID-19, de las que han reportado en toda la pandemia, es decir, los 2 años previos. Y pues este es el mismo caso también de países que ahorita siguen desatados, como Irlanda, como Francia, como Australia, como Portugal, Suiza, y puedo seguir con una larga lista, incluyendo aquí en Latinoamérica, Argentina, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo que los hospitales empieza a subir la ocupación hospitalaria y que la ocupación se vuelve más grave de lo que se había reportado en otras partes de la pandemia, pues esto no nos habla de que sea una infección menos agresiva, porque la gente que tiene infección leve no termina en el hospital. Entonces, la situación es que hay un rezago en el tiempo entre cuando se reportan los casos y después vemos en las cifras reflejadas las hospitalizaciones, y todavía tiempo más atrás vemos reflejadas las muertes. Esto es lo que está pasando, pero no hay ningún indicio. Entonces están diciendo, este es un COVIDcito o esta es una infección que, fíjese, nada más tómese usted un paracetamol y a su niño con COVID sóbele un poco de Big Vaporub en el pechito, ¿no? Esto es un mensaje, más allá de vergonzoso, dicho uno por el presidente de la República, el otro por el secretario de Salud, máxima autoridad sanitaria de este país. Más allá de vergonzosos, son mensajes peligrosos, porque ahora todas las mamás que le creen al bonachón, señor adulto mayor, nuestro secretario de Salud, porque se ve todo buena gente, que si tienen un niño, un menor de edad, con COVID en casa, aunque lo vean ponerse mal, él no le va a pasar nada. Sóbele su Big Vaporub, dele un tecito y va a estar bien. Esto pone vidas en riesgo,
porque lo que se debió de haber dicho es, esos niños necesitan vigilancia, saber cómo está su saturación, si están oxigenando bien, y mejor darles la instrucción y oiga, cuidado, porque si le empieza a bajar la saturación, corra al hospital, olvídese del Big Vaporub, porque su hijo se le puede morir en casa. Estos son los mensajes que se tuvieron que haber dado, y no ese mensaje vergonzoso de ayer. El presidente dice, ya ven cómo no me pasa nada, aquí está el termómetro, tengo 36, no me siento muy mal, estoy nomás, es una ronquerita, qué sé yo. Bueno, pues es que esa es una evidencia anecdótica, ¿no? El presidente tiene 3 dosis de vacuna y sin embargo, pues está enfermo, ¿no? Se enfermó. Entonces, decir es un covidcito, pues es una súper irresponsabilidad. No, el tema de los niños en particular, equivocado. ¿no? Porque sí, no sé, siento que ahí duele más, ¿no? Definitivamente, porque el mensaje es tan grave como en lugar de decirle a las mamás, sabe que si usted tiene un hijo que tiene COVID-19, usted no tiene nada que preocuparse y lo ve malito y de repente se le pone azul de la cara, no se preocupe, sígale con su Big Vaporub. Este es el mensaje que dio el secretario de Salud y eso es realmente criminal, porque el mensaje tiene que ser, a ver, sí, una menor proporción de los niños se complica con COVID que los adultos. Sí, eso lo hemos sabido durante toda la pandemia, pero muchos niños sí se complican, terminan hospitalizados y lamentablemente muertos. Nada más hay que ver las cifras, ¿no? En nuestro país, más de 1,200 niños están reportados como muertos durante la pandemia, ¿no? Y en las cifras de exceso de mortalidad son más de 2,600. Entonces, pues sí se mueren, que se mueren, ¿no? Pero entonces, dar el mensaje más bien de decir, ok, la posibilidad es baja, pero si tiene un hijo que está enfermo, atiéndalo, vigílelo y sepa que es indispensable darle atención temprana para salvar su vida. Entonces, si empieza a complicarse, vaya usted corriendo al hospital, porque sí se le puede morir ahí, ¿no? Entonces, eso hubiera sido los mensajes mejores, pero parece que es más la intención de cuidar la imagen gubernamental que cuidar en realidad, pues sí, la vida de la pobre, o sea, de la gente, ¿no? O sea, doctora, le agradezco muchísimo estos minutos para W Radio, como siempre. Buenas tardes. Al contrario, muy buenas tardes, un placer. Hasta luego. La doctora Lorian Jiménez Faibi, autora del libro Un daño irreparable, directora general de Salvemos Conciencia, @SalvemosORG. 2:30.